Todos estamos acostumbrados a escuchar que después de cesar la existencia terrenal, se abre ante el hombre un mundo asombroso de vida después de la muerte. Pero en realidad, no todo es tan color de rosa como nos gustaría que fuera. Hay algo de lo que muchos prefieren no hablar, omitiendo deliberadamente hechos impactantes y realidades que podrían esperarnos al otro lado de la existencia biológica. Mira este video hasta el final y descubrirás revelaciones escalofriantes compartidas por aquellos que han estado al borde de nuestro mundo. ¿Por qué algunas personas regresan a la vida gritando de terror? Muchos médicos, que constantemente se enfrentan a la muerte de pacientes, se vuelven cínicos, sin inclinación a la sentimentalidad hacia aquellos que dejan este mundo. A menudo responden absolutamente nada. Simplemente se convierte en abono para las flores. Alguna vez, el médico reanimador Rolling Stone Moritz, doctor en ciencias médicas, presidente del Instituto de Cardiología de Tennessee y ex médico personal del presidente de Estados Unidos, pensaba lo mismo. Durante casi 20 años, se dedicó a la noble tarea de devolver a la vida a las personas. Y durante mucho tiempo, no le interesaba la pregunta de qué le sucede al otro lado de la vida. En principio, no creía en ningún tipo de vida después de la muerte. Pero todo cambió después de un caso que no solo revolucionó su visión del mundo, sino que también cambió por completo la dirección de su carrera, obligándolo a estudiar detenidamente lo que se conoce como la experiencia cercana a la muerte. Y esto fue lo que sucedió. Un paciente de mediana edad ingresó en la sala de reanimación después de que su corazón se detuviera. Al principio todo siguió el esquema habitual para el médico. Comenzó a realizar las maniobras necesarias para salvar al hombre. En ese momento, para él, era un trabajo rutinario. Pero lo que sucedió después, Rolling Stone Moritz lo describió de la siguiente manera. Después de realizar todas las acciones correspondientes para tal caso, el paciente finalmente recuperó la conciencia, pero parecía extremadamente asustado. Temblaba de terror y repetía una y otra vez: «Doctor, no me deje morir de nuevo». Si el paciente no hubiera estado tan débil, seguramente habría gritado de miedo. Por primera vez, vi a una persona tan asustada después de haber estado al otro lado de la vida. Por lo general, las personas después de la reanimación están confundidas, demasiado agotadas o agradecidas por haber sido salvadas. Pero nunca antes había visto tal pánico en un paciente. Esta reacción ante la resurrección de entre los muertos dejó muy perplejo al cardiólogo, y consumido por la curiosidad, no pudo evitar preguntar qué había causado tal reacción en el hombre. El paciente explicó que después de morir había caído en un pozo oscuro y solitario, donde la soledad era insoportable. El hombre no pudo terminar su relato, ya que comenzó a temblar de miedo nuevamente. Sudaba profusamente y volvió a pedirle al médico que no lo dejara regresar a ese lugar terrible. Sin embargo, incluso ante una respuesta tan emocional, el cardiólogo, acostumbrado a todo, al principio no le dio mucha importancia. Pensó que era simplemente una reacción extraña al estrés. Después de todo, el hombre había experimentado una muerte clínica, y probablemente todo habría terminado ahí. Pero unos días después, Rolling Stone Moritz visitó nuevamente al paciente que había salvado recientemente. Era necesario controlar su estado de salud. Y entonces intentó preguntarle nuevamente sobre aquellas visiones aterradoras. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando el hombre respondió con total sinceridad que no recordaba nada de eso? «Disculpe, doctor, ¿de qué está hablando? No recuerdo nada que me haya asustado. Al contrario, conocí a una mujer asombrosa y amable de unos 20 años, muy hermosa y dulce. Ella se presentó como mi madre, pero eso no es cierto. Mi verdadera madre se ve completamente diferente». Después de esta respuesta, Rolling Stone Moritz quedó aún más desconcertado. No solo su paciente resucitado había rechazado sus terribles visiones, sino que también habló de un encuentro con una mujer a la que nunca había conocido. El reanimador entendió que no descansaría hasta resolver este asunto. Sin informar al paciente, se puso en contacto con su padre y le contó sobre las visiones de su hijo, así como la descripción de la mujer que había conocido en el más allá. Los comentarios del padre
dejaron atónito al cardiólogo, sorprendiéndolo por tercera vez. Resultó que el padre de este hombre se había casado 2 veces, pero lamentablemente su primera esposa había fallecido. Sin querer traumatizar la psique de su hijo, nunca se atrevió a contarle sobre esto. Además, poco después se casó por segunda vez. Pero el hecho es que la primera esposa era la madre biológica de su hijo, de quien él no solo nunca había oído hablar, sino que tampoco había visto fotos suyas. En resumen, el paciente del cardiólogo dudó innecesariamente de la veracidad de las palabras de la mujer que lo había recibido al otro lado de la vida. Este caso dejó una impresión imborrable en Rolling Stone Moritz, haciéndolo reflexionar seriamente. ¿Qué sucede realmente después de que una persona muere? A partir de entonces, comenzó a entrevistar detenidamente a los pacientes sobre lo que habían experimentado en el momento en que los médicos luchaban por sus vidas. Gracias a estas investigaciones, el doctor llegó a la conclusión de que existe otra vida más allá de la muerte. Pero, a diferencia de investigaciones similares que contienen únicamente recuerdos positivos sobre la vida después de la muerte, Rolling Stone Moritz también recopiló testimonios de pacientes que no pueden considerarse recuerdos agradables. Por el contrario, son aterradores y obligan a abordar las experiencias cercanas a la muerte de manera más crítica, recordando incluso el infierno y el sufrimiento de los pecadores en el más allá. Llegó a la conclusión de que, después de cesar la existencia terrenal, no todos esperan algo agradable después de la muerte. El castigo para los pecadores existe. De eso no hay duda. Rolling Stone Moritz realizó innumerables encuestas y experimentos sobre los cuales dijo lo siguiente: entrevisté a todos los que reanimé. Alrededor del 20% de ellos aceptaron compartir sus impresiones sobre el más allá. Estas descripciones me liberaron de la oscuridad, la ignorancia y el escepticismo. Me llevaron a la convicción de que hay vida más allá de la muerte. En varias ocasiones fui testigo de cómo los muertos podían ver y escuchar a los médicos en la sala. Y esto es fácil de verificar. No queda ninguna duda, realmente perciben todo a su alrededor cuando la vida cesa en sus cuerpos. Así que son los vivos los que sufren de cierta ceguera espiritual hacia el mundo invisible, mientras que la percepción de los llamados muertos, por el contrario, se expande. También hizo una observación interesante. Resulta que, si se le pregunta al paciente inmediatamente después de la reanimación, es más probable que escuche sobre una experiencia aterradora de la muerte en lugar de una transición placentera al más allá. Según el cardiólogo, con el tiempo, estas experiencias angustiosas y perturbadoras son expulsadas al subconsciente, y en la memoria consciente solo quedan recuerdos agradables, o a veces, nada en absoluto. Por eso, a primera vista, puede parecer que la vida después de la muerte se asemeja al paraíso. Pero en realidad no siempre es así. Según los relatos de aquellos que experimentaron la muerte clínica y fueron rescatados, el viaje a las esferas espirituales generalmente comienza con el difunto viendo su propio cuerpo, del cual la vida ha partido. Al mismo tiempo es capaz de escuchar y ver todo lo que sucede a su alrededor. Luego, el alma abandona el lugar de la muerte, entrando en un corredor oscuro. Sin embargo, no todos terminan este viaje por el túnel con luz. Una parte considerable de ellos contó que habían caído en una cueva oscura o en el fondo de un pozo profundo, donde hacía frío y todo era sombrío. Allí, todo estaba envuelto en niebla, y las personas que habitaban esas áreas parecían sombras que emanaban terror. La desesperanza. En ese lugar reinaba el vacío, la apatía y la desesperación. Algunos incluso admitieron que intentaron escapar de esos lugares, pero sentían una carga insoportable, como una gran roca que no les permitía abandonar esa morada de oscuridad. Muy rápidamente entendieron que la razón de su permanencia en esa esfera sombría eran sus propios pecados. Estos no les permitían elevarse a las regiones luminosas del más allá. El peso de los pecados, literalmente, oprimía a la persona, impidiéndole escapar del infierno. Naturalmente, pocos de los que experimentaron algo tan aterrador compartirán esto con los demás, ya que revela una verdad muy desagradable sobre ellos mismos. La psique humana, protegiéndose, expulsa los recuerdos terroríficos al subconsciente.
Por eso son tan importantes los testimonios que los pacientes comparten inmediatamente después de ser resucitados, cuando aún no han tenido tiempo de procesar completamente lo sucedido y establecer una barrera psicológica contra ello. Al final de su vida, Rolling Stone Moritz dijo: a lo largo de la historia de la humanidad, los místicos han hablado de la existencia de la vida después de la muerte, pero solo ahora, gracias a la tecnología moderna, realmente comenzamos a adentrarnos en este gran misterio. Y quizás la existencia después de la muerte no solo es un enigma, sino también una esperanza para la humanidad. Los encuentros inusuales que mis pacientes experimentaron tuvieron un profundo impacto en ellos, cambiando su actitud hacia la vida y lo que hay más allá. Nunca conocí a un solo paciente que, después de vivir algo así, siguiera siendo ateo. Como en cualquier caso similar, cada uno tiene derecho a elegir en qué creer y en qué no. Pero si esto es cierto, algunos de nosotros deberíamos reflexionar seriamente sobre nuestras acciones y, mientras sea posible, corregir aquellas que podrían arrastrar el alma a las terribles regiones del más allá. Escribe en los comentarios qué piensas sobre esto. Y no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte nuevos videos interesantes sobre diversos temas místicos. Muchas gracias por ver el video. Les deseo a todos buena suerte y lo mejor.